el espíritu de Dios y el espíritu del anticristo. No me gusta nombrar a este personaje, pero tendremos que estudiarlo. ¿En qué? ¿A dónde lo buscamos? En Primera de Juan, del capítulo 4, versículo 1 al 6. No es San Juan, sino Primera de Juan, la primera carta. Juan el Bautista. Así es. No, ¿qué bautista? Digo. Juan el apóstol. Eso. Primera de Juan. Capítulo 4, desde el 1 al 6, por Amén. favor. Amén. Del 1 al 6. Leemos la palabra en el nombre de Jesús. Como título dice aquí, el Espíritu de Dios y el Espíritu del Anticristo. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, y el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Aleluya. Pueden tomar asiento ahora sí. Glorificando el nombre de Jesús, por favor. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, la cosa aquí está muy clara. ¿Ya? En primer lugar, hay que probar los espíritus, como dice la palabra de Dios. Porque honestamente se están levantando falsos profetas que están adulterando la palabra de Dios, aprobando, por favor, Amén. aprobando cosas que no se deben aprobar y reprobando cosas que están escritas en la palabra de Gloria a Dios. Dios. Honestamente, el mundo se dirige a la destrucción y sus falsos profetas son los que le acolitan a que vaya más rápido hacia el abismo. Dice la palabra en el versículo siguiente que aquel que confiesa que Dios vino en carne, es decir, que nuestro Señor Jesús, el Dios vivo hecho hombre, entonces ese es de Dios. Pero aquel que lo niega no lo es y viene a ser el espíritu del anticristo, en contra de, en este caso, Cristo. Por ejemplo, personas que estén en contra del aborto es en la antiley, es decir, que no aprueba el aborto. Así es el del anticristo, que no aprueba la palabra de Dios, no aprueba la palabra de Dios vivo, niega a Jesucristo para colmo, qué sé yo, diciendo que no hay Dios. Por último, le ponen nombre a nuestro Señor Jesucristo. Y no es por criticar a nadie, hermanos, ya hay que levantar cabeza. ¿Saben por qué? Porque no es necesario que el anticristo se manifieste en carne como líder. ¿Por qué? Porque el espíritu del anticristo ya está en el mundo. Se vale de varios falsos profetas. ¿Para qué? Para persuadir a la gente, como dicen por ahí, meter gatos por liebre, para prostituir la palabra de Dios, diciendo, tú me das tanto y yo te doy la bendición o yo oro por ti.
cuando nuestro Señor Jesucristo nos enseñó a impartir la palabra gratuitamente. Amén. Otros lamentablemente hacen conceptos divisionistas, estando de acuerdo con una cosa o con otra cosa. Por ejemplo, diciendo que los 10 mandamientos ya no son vigentes porque eso era el Nuevo Testamento. Perdón, pero los 10 mandamientos son vigentes desde ayer, hoy, mañana, hasta cuando Cristo venga. Otra Biblia, Amén. Otras denominaciones tienen sus propias Biblias. Ahora resulta, mis hermanos, la semana pasada un video me dio a saber de que incluso hay una tabla Ouija para Dios. Uy, santo Dios. Jesús. Para que ustedes lo sepan. Hermanos, hay poder en el nombre de Jesús, que el Señor reprenda al diablo. Ouija para Dios. ¿Quién ha dicho eso? Un video de un canal que yo sigo y por ética no lo voy a nombrar, porque hay muchos que persiguen a los que predicamos la palabra de Dios. Pero imagínense, una ouija para Dios, pretendiendo comunicarse con Dios mediante eso. Ah, ¿y qué le dice el Señor? ¿Qué le cuenta? Hermanos, eso casi como los procedimientos de la ouija diabólica. Y según ellos se fueron a un Dios, a decir un Dios satánico. Hermanos, no nos olvidemos que Dios es el único ser que tiene todo poder. Y el enemigo también tiene esa potestad de disfrazarse, no es de disfrazarse de ángel de luz. Hermanos, imagínense en todo esto lo que está pasando. Otras Biblias, otro libro que no es la palabra de Dios, incluso la ouija aparentemente de Dios. Y la palabra nos dice que muchos serán engañados, y aún los escogidos, cuidado. El único método para comunicarse con Dios es oración. Oración constante, alabanza, ayuno, vigilia. Sobre todo la oración. No hay ouija que valga aquí. Entonces, dice que nosotros somos de Dios y ya hemos vencido. ¿Por qué? Porque mayor es el que está en nosotros, Cristo Jesús, que el que está en el mundo. El mundo, la gente cuando habla del mundo, el mundo los escucha. Vaya usted a hablar de una mujer, de tal persona, incluso sacan bancos y al mismo tiempo te sacan la comida para que converses del tema de ellos. Pero si uno le va a predicar la palabra de Dios, se van o fingen que están ocupados cuando en realidad no están haciendo nada. Pero la palabra de Dios nos dice que donde no nos reciban simplemente sacudamos el polvo y nos vamos. A fin de cuentas todos daremos cuentas ante Dios. Y no es que estemos obligando. En primer lugar tenemos un libre albedrío. ¿Sí? Tenemos un libre albedrío. Y simplemente mucha gente no lo sabe utilizar correctamente. Libertad, no libertinaje. El que es de Dios nos escucha y el que no, lamentablemente pasa de largo, porque no tiene intereses en la luz, más quiere vivir en las tinieblas. Vámonos a ese mismo primero libro de Juan, primera de Juan, apóstol. Así es, primera de Juan, capítulo 2, 18 al 20. En el nombre de Jesús leemos la palabra. Amén. Hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros
oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros, pero vosotros tenéis la unión del Santo y conocéis todas las cosas. Aleluya. Mis hermanos, gracias, mi hermana. En realidad, ya el anticristo está operando y han surgido muchos anticristos desde la época de Adolfo Hitler, en su momento, de otros anticristos más. Y hay gente que los admira, pero ahí donde yo digo, ahí donde a lo bueno le llaman malo y a lo malo bueno, a las tinieblas luz y a la luz tinieblas. Ay, Señor Jesús. Falsos profetas se han levantado en todo el mundo, no solamente en una parte de Latinoamérica, en el mundo entero, mis hermanos. Pero nosotros ya sabemos a qué nos abstenemos. Ya sabemos, mis hermanos, qué es lo que tenemos. Ya sabemos a qué Dios servimos. Solo nos queda estar atentos. Pero el Señor nos dice en su palabra que no temamos, porque Él está con nosotros. Amén. Y si es de morir por Cristo, nos toca, pues. Amén. Pero debemos prepararnos. Amén. Nos debemos preparar porque, honestamente, debemos estar bien con Dios. Amén. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Vamos leyendo desde el 21 hasta el 26 del mismo libro. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros, y lo que habéis oído desde el principio permanecerá en vosotros. También vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan. Aleluya. Bueno, como último punto, es que ninguna verdad puede hablar mentira. Amén. Ni la mentira puede ser verdad, porque la verdad es verdad y mentira, mentira, punto. Porque mentiroso es aquel que niega al Cristo vivo y al Padre, pero no estamos predicando Trinidad. Porque de lo contrario hubiese dicho, si niegas al Hijo, también niegas al Padre, a los dos. Pero si niegas al Hijo, niegas al Padre, es obvio. El Hijo y el Padre, uno solo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Tampoco tiene al Padre, al mismo Cristo vivo. El que confiesa al Hijo, El que confiesa al Hijo, confiesa también tiene al Padre. también al Padre, porque el Padre y el Hijo es el mismo. Es el mismo Dios, Amén. el mismo Cristo Jesús. Amén. Y no lo estamos negando. No lo estamos negando. Otros dicen que Cristo es un profeta más. No. Cristo es el Salvador, el Dios viviente, nuestro sanador, nuestro libertador. Y de lo que hemos, hermano, de lo que hemos oído desde el inicio, de su unicidad, de su nombre, de su poder, de su majestad, eso debemos tenerlo en nuestras mentes hasta cuando Él venga, mis hermanos.
y decir que no tememos porque Dios está con nosotros. Y mis hermanos, debemos acudir a nuestro Señor porque las cosas se están poniendo fuertes esta vez. Señales hay, prodigios hay. Por ejemplo, inundaciones fuertes en Guayaquil, cuando en el año 98, en el año 82, era evidente porque no había tanta mejora en la ciudad. Pero ahora que Guayaquil es regenerado, se inunda. ¿Ah? Se inunda, mis hermanos. Amén. Y posiblemente Dios no quiera un fenómeno del Niño. Solamente el Señor Jesús lo sabe. Pero cosas que no sucedían antes están pasando ahora. Hermanos, hay que retener y poner en práctica lo que el Señor Jesús nos dejó dicho. Que es difícil, pero no es imposible. Pero aquí está nuestro Dios, que nos brinda su mano para darnos la victoria. Hermanos, pongámonos de pie y vamos orando por esta palabra que ha sido hablada de nuestro Señor Jesús. Amén. Soberano y amado Dios, Padre de la gloria, te damos las gracias porque tú eres un Dios amoroso. Tú nos adviertes de lo que viene, Señor amado de la gloria. Es por eso, en el nombre de Jesús, que te alabamos y te bendecimos. Gracias por haber hablado. Gracias, Señor, porque tú nos amparas, Señor amado de la gloria. Tú nos proteges, nos respaldas, Señor, aunque el enemigo quiera hacernos pedazos. Pero tú estás aquí y él no puede entrar porque te teme, Señor. Aleluya, te damos las gracias porque estamos contigo, Señor, y seguimos esperando tu venida, mi Jesús. Pero tenemos que prepararnos, Padre Santo, para lo que venga. Y aunque la tierra tiemble, tenemos que confiar, dice tu palabra. Y aunque vengan inundaciones, fenómenos o no del Niño, tenemos que confiar. Aunque gobiernos se pongan en contra de ti, tenemos que confiar porque sabemos que al final Señor Jesús. está la recompensa. Sí, Señor. Aleluya, amigo, amiga, Señor, en el nombre de Jesús, escucha este mensaje y sepas que Cristo viene. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Gloria a Dios.